Un día más, con la gracia del Señor, proseguimos el comentario del Catecismo de nuestra Madre la Iglesia. Sí, buenos días. ¿Con quién le hablamos? Buenos días. Adelante, le Mire, con escuchamos. María. Adelante, María. Mire que digo, es que yo estoy bastante, bajo la iglesia los domingos con un trabajo muy grande, porque vivo en un cuarto piso y estoy impedida de las piernas y no estoy a andar. Y tengo mucha devoción a hacer una hora de adoración al Santísimo. Y de hecho la hago en casa, pero me dicen que en casa que no estando el Santísimo que no vale. Y yo quería saber si valía. Mire, esa expresión de que si vale estando en casa, no vale estando en casa, pues no deja de ser una expresión un tanto, ¿cómo le diría yo?, infantil, ¿eh? O sea, que quien le hace ese tipo de consideración, yo pienso que, no sé, es un planteamiento un tanto infantil, ¿eh? Quiere decir que cómo podemos decir esto, si lo haces en tu casa vale o no vale. Vamos a ver, estamos en la presencia de Dios, ¿eh? Y únicamente Dios sabe, ¿eh? Dios sabe cada rato de oración que hacemos, el grado de efecto y el grado de bien que hace en nuestra alma, ¿eh? Claro que el hecho de que uno pues pueda estar físicamente presente pues en la iglesia, en la presencia del Señor, por supuesto que esa presencia física, pues claro que ayuda, ayuda, ¿no? Ayuda, pero no podemos darle un grado como de criterio absoluto, ¿eh? Porque es que Dios se hace presente donde Él en su soberanía quiere hacerse presente, y en la medida en que usted tiene una dificultad, ¿eh?, que más quisiera usted de poder tener más facilidad de desplazarse y estar presente todos los días, ¿eh?, pues delante del Señor en su parroquia, usted sería la primera que desearía tener tal facilidad, ¿no? O sea que, por lo tanto, hay que decir que el efecto que puede tener en nosotros pues una oración, cuando nosotros asumimos una dificultad, una incapacidad de podernos desplazar, y digo, Señor, me gustaría estar contigo en la iglesia, pero ahora tengo que aceptar mi limitación. Y estoy aquí pues en mi cuarto, y en mi cuarto pues mira, pues igual me sirvo de una imagen, aunque no tenga la presencia real de Cristo en la Eucaristía. En esa aceptación de las propias limitaciones hay un camino de santificación muy grande, ¿eh? Por eso creo que hay que quitarnos, ¿no?, ese tipo de reflexiones que yo me atreví a decir que son como un tanto infantiles, un tanto simplistas. Esto vale o no vale, pero bueno, pero ¿quiénes somos nosotros para evaluar las cosas sin caer en cuenta de que lo definitivo es la presencia de Dios en nuestra vida, ¿eh? Y no únicamente, pues, podríamos decir, los hechos o los actos externos, ¿eh? No son los actos externos los que le dan validez a la oración, ¿eh?, sino que es el acto de la presencia de Dios, ¿eh? Damos paso a un siguiente oyente. Buenos días. Hola, buenos días. Sí, adelante. Usted, Escuchamos. monseñor, me llamo José de Mérida y le voy a poner un caso que otro que he tenido y quería usted que me ayudara. Una madre que pierde a un hijo en un accidente de tráfico, enfermedad incurable. Sea o no creyente, ante estos casos mi postura es empática y en silencio. Pero esta mujer no es María. ¿Cómo puede aceptar esta situación? Es voluntad de Dios. Para ella no es suficiente la resignación y menos la aceptación. ¿Me podría ayudar, monseñor, para que yo pueda transmitir a esta persona esperanza y tranquilidad? Sí. Muchas gracias. La verdad es que esa pregunta que hace el oyente es una pregunta pues verdaderamente concreta y práctica, que es la que se nos presenta en el día a día frente al problema del mal. Cuando al principio del programa he dicho que no podemos esperar una especie de respuestas de recetario que nos dispensen de ponernos delante de Dios y delante de la llamada que Dios nos hace a la conversión, pues por ejemplo creo que esa reflexión que he hecho se aplica a este caso. Es decir, esa madre para poder dar una respuesta, ¿no?, a lo acontecido en su vida, porque para una madre quizás lo más duro que le puede ocurrir es ella enterrar a su hijo. Siempre una madre o un padre se ha imaginado que, bueno, que su hijo le entierre a él, no que él le entierre a su hijo, ¿no? Y entonces el que tenga que cambiar ese esquema, pues es algo que le hace temblar sus propios cimientos. Es muy frecuente tal drama cuando ocurre eso, ¿no?, cuando se cambia el orden de la partida de este mundo. Y entonces estoy convencido que la respuesta a ese drama
implica la conversión de la persona, implica el que esa madre se ponga en presencia de Dios y entienda que esta vida es un misterio de caminar hacia una meta, hacia una meta. Y en ese misterio de caminar hacia una meta existe toda una tarea de purificación en nuestra vida, existe toda una llamada a la conversión dentro de ella. Entendiendo esto, ¿no? Adentrándonos en este misterio de conversión, posiblemente nos asomemos a entender las cosas desde Dios, porque estoy convencido que cuando estemos en Dios, cuando estemos en la otra vida, desde luego, ¿quién ha muerto primero? Si la madre o el hijo. Y si uno murió joven o ya marchó de esta vida cuando ya tenía a los años ya muy prolongados, será una cuestión verdaderamente menor. Desde luego no va a tener mucha importancia cuando estemos en Dios si hemos muerto jóvenes o hemos muerto mayores. Lo único importante será pues nuestro grado de santidad y nuestro grado de apertura al don de la misericordia de Dios. Eso va a ser lo importante. Pero claro, entender eso, aquí, eso supone que esta madre esté en ese camino de conversión, esté en ese camino de llamada a la vida eterna. Que cuando nos despedimos de los seres queridos no les decimos adiós, les decimos hasta luego. Ojo, les decimos hasta luego. Y nosotros, a veces por nuestra falta de fe, a la hora de la muerte de un ser querido, nos quedamos con el adiós y nos olvidamos del hasta luego. El hasta luego, que es que, ojo, que lo definitivo es que estamos llamados, ¿no?, a ese encuentro con Dios. Y de manera que el orden, la forma, las circunstancias pueden ser duras, claro que pueden ser muy duras, pero al fin y al cabo esas circunstancias son circunstancias. Lo principal y lo definitivo es el encuentro con Dios. Damos paso a un siguiente oyente. Buenos días. Buenos días. Adelante, le escuchamos. Mira, mi pregunta es, si comenta usted que el diluvio es un género literario, la Torre de Babel y los descendientes y todo lo que sigue, entonces, ¿qué explicación tiene? Vamos a ver. La explicación está en conjunción con la anterior. Vamos a ver, yo cuando digo que en el libro del Génesis, ¿no?, en toda la Sagrada Escritura existen géneros literarios. Eso, está claramente afirmado pues en los documentos del Concilio Vaticano II. También las parábolas que Jesús utilizaba eran un género literario, una forma de hablar y de explicarnos. En el libro del Génesis existe especialmente un género literario. Lo que pasa es que la palabra género literario para muchas personas es casi sinónimo de un cuento o una mentira. Y claro, eso es una equivocación muy grande. Un género literario es una forma de expresión de una verdad. Entonces, el hecho de que digamos que la narración del diluvio universal, etcétera, es un género literario, claro, con ello estoy diciendo que uno no puede pretender interpretar de una manera literalista, pues el hecho de que Dios se arrepintió de haber creado el mundo y entonces después volvió a arrepentirse de haber tenido un ataque colérico. Obviamente es una manera de hablar, porque a Dios no se arrepiente, o sea, Dios es infinito y Dios no, en su voluntad no es cambiante. Y cuando hablamos del tema de la Torre de Babel, etcétera, bueno, pues el mismo principio. O sea, en la Torre de Babel lo que se hace es escenificar el pecado de la soberbia del hombre frente a Dios, de un querer ser como dioses, de un no querer aceptar humildemente pues la llamada de Dios y pretender erigirnos por encima del juicio último de Dios. Esa Torre de Babel hay que interpretarla. O sea, entendamos que no es una especie de episodio en el que la esencia del episodio es cómo defenderse frente a las inundaciones. No. La esencia del episodio de la Torre de Babel no es una cuestión de cómo afrontar pues los diluvios o las inundaciones, sino que detrás de ese género lo que se está expresando es la soberbia del hombre que no termina de aceptar los designios de Dios y pretende ponerse por encima de la voluntad de Dios. En el fondo es un querer ser como dioses y no aceptar su voluntad.
Adelante, damos paso al siguiente oyente, brevemente. No sé si me dará tiempo de consultar. Te quería consultar 3 cosas, consultaré solo una, a ver si... Vale. Que una persona que se dice que se confiesa directamente con Dios, ¿qué se le podía decir? Vale, de acuerdo. Si quiere usted, pues mañana... Sí, mañana. Mañana puede igual hacer alguna pregunta más, ¿no? Vamos a ver, yo a la persona que dijese yo me confieso directamente con Dios, yo por lo menos he solido muchas veces decir lo siguiente: bueno, ¿y por qué no dices lo mismo del resto de los sacramentos? ¿Por qué no dices tú yo me bautizo directamente con Dios? O yo recibo la comunión yo mismo directamente con Dios. O sea, es decir, ¿por qué tienes claro que en otros sacramentos recurres a la mediación de la Iglesia? Y en este otro sacramento dices que aquí no, aquí me lo doy yo mismo. O sea, es decir, es una contradicción. Todo sacramento es recurrir a una mediación de la Iglesia, a una mediación sacramental. Y pretender que en un sacramento, por el hecho de que a mí me suponga más sacrificio de abrir mi corazón, decir, no, aquí no recurro a la mediación, yo mismo me arreglo con Dios. Es una especie de jugar con los sacramentos. Los sacramentos no son a la carta. Los sacramentos son 7 y son el don de Cristo a su Iglesia. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Alabado sea Jesucristo.